Hola chicos, os saludo desde mi casa en Praga, en el barrio de Žižkov, aquí de nuestra biblioteca. Espero que estéis todos muy bien y bueno, vamos a ver qué podemos hacer para seguir un poco con las clases, ¿no? Con esta situación tan difícil que tenemos. Bien, entonces, muchas gracias por vuestras respuestas a las preguntas sobre el cuento de Felisberto Hernández. Lo habéis hecho todos muy bien, todos habéis visto muy bien los elementos principales del cuento. Entonces, lo voy a resumir un poco. Habéis visto todos muy bien que el protagonista del cuento, el narrador, tiene rasgos autobiográficos. Y esto es una de las cosas típicas para los cuentos de Hernández. Los protagonistas, los narradores, suelen ser autobiográficos. Casi siempre son músicos, casi siempre son viajeros, ¿no? Entonces allí está claro una cosa importante. Segunda cosa importante, el ambiente de los cuentos de Hernández es casi siempre cerrado. Siempre son casas, interiores, siempre son cafés, salas de conciertos, ambientes así, cerrados. Muy pocas veces los cuentos de Hernández se desarrollan en un ambiente fuera, ¿no? Fuera de una casa. Tercera cosa muy importante, lo fantástico en los cuentos de Hernández siempre está impulsado por un personaje que es raro. A Hernández le gustaban las personas raras, las personas que tenían manías, ¿no? Entonces muchos personajes de sus cuentos tienen una manía rara, les gusta, tienen un gusto raro y eso es lo que impulsa lo fantástico en el cuento. Lo habéis visto todo muy bien en el cuento El balcón, donde es la chica que se enamora del balcón, ¿no? Y es la chica que es rara, ¿no? Y tiene ese mundo fantástico en su cabeza. Por ejemplo, en otro cuento que se llama el acomodador, si lo podéis leer, si os ha gustado el cuento de Hernández, os lo recomiendo. En este cuento el protagonista es un acomodador de cine, o sea, la persona que en el cine le dice a los visitantes, a los espectadores dónde se tienen que sentar. Entonces, el acomodador, porque siempre trabaja de noche en una sala de cine oscura, empieza a desarrollar una especie de visión nocturna con sus ojos, ¿no? Empieza a ser capaz de ver en la oscuridad, ¿no? Entonces también es un personaje raro y a partir de allí se desarrolla todo lo fantástico del cuento. Así que esto es muy típico para Hernández también. Habéis visto también muy bien que las descripciones en el cuento son muy importantes y son muy detalladas, son muy minuciosas. Se habla de colores, de objetos, todo como con muchos detalles, ¿no? A mí me gusta pensar que eso es porque el autor era pianista, ¿no? Entonces trabajaba con manos, se fijaba en las cosas pequeñas, ¿no? Las teclas del piano y los objetos en la mesa y cómo la mano coge los objetos, ¿no? Era pianista, trabajaba con dedos, ¿no? Entonces yo creo que se debe a eso. Claro, aquí también se puede pensar en Shklovsky. Si os acordáis de la teoría de Shklovsky, aquí podríamos decir que esas descripciones de los objetos como si estuvieran vivos, como si tuvieran vida, son una especie de extrañamiento, ¿no? Porque es una descripción, digamos, fuera de lo común, ¿no? De un objeto normal. Lo que habéis dicho algunos de vosotros, cosas interesantes, por ejemplo, que el balcón os parecía símbolo de un chico, ¿no? Como que la chica se enamora del balcón como si fuera un chico. Yo lo veo un poco más abstracto, ¿no? Como realmente como si la chica se enamorara realmente del balcón, ¿no? Pero eso depende también cada uno cómo lo interprete. ¿Alguien de vosotros también ha hablado de las novelas o de los cuentos de vampiros? O sea, del género gótico, de la novela que se suele llamar gótica. Es verdad que tiene cierto parecido quizá en las descripciones, ¿no? En ese ambiente misterioso de la casa, ¿no? Que es muy rara y no se sabe muy bien qué va a aparecer. Entonces, en ese sentido, quizá es un poco parecido con con el género gótico. Sin embargo, podemos mencionar dos posibles influencias de
de literatura extranjera en Felisberto Hernández. Una de ellas, posiblemente, es un autor alemán del siglo XIX, de principios del siglo XIX, que se llamaba Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann. Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, que escribía cuentos y también tiene algunas novelas donde describe elementos fantásticos en lo cotidiano. Y era un gran propagador del género fantástico, ¿no? En la literatura alemana. Entonces, este autor luego fue traducido al francés y al español, entonces de allí una posible influencia en Felisberto Hernández. Y es cierto que hay algunos cuentos de Hoffmann que son muy, muy parecidos a los de Felisberto Hernández, así que esto es una cosa que se podría estudiar. Segunda posible influencia, Marcel Proust, el novelista francés, autor de la famosa novela En busca del tiempo perdido, que todos conocéis, sabéis de lo que estoy hablando, seguramente. Claro, Proust es famoso también por, digamos, por la atención que pone en los detalles, ¿no? En las cosas pequeñas, en los objetos, ¿no? Y así que en ese sentido quizás se podría relacionar y sabemos, y eso nos lo dice Felisberto Hernández, sabemos que Felisberto Hernández leía a Proust, ¿no? O sea, era su lectura, Proust era su lectura. Así que estos son dos posibles influencias de Felisberto Hernández. Bien, pues esto solamente resumiendo un poco también vuestras respuestas sobre el cuento de Hernández y vamos a mirar brevemente dos autores. Ezequiel Martínez Estrada y Silvina Ocampo, dos autores argentinos. Muy diferentes entre sí, ¿no? Los cuentos de uno y del otro no tienen nada que ver, ¿no? O sea que estamos viendo la riqueza realmente que tiene el género. Entonces, Ezequiel Martínez Estrada es un autor menos conocido como cuentista. Trabajaba como profesor, era una persona también un poco rara, era muy solitario, vivía un poco aislado. Y es más conocido como ensayista. Tiene un ensayo muy famoso que se llama Radiografía de la Pampa y es una especie de visión así muy amarga de la realidad argentina. Es interesante, es uno de los ensayos más importantes de la literatura hispanoamericana. Entonces sus cuentos son menos importantes y están un poco olvidados, son menos conocidos. También tiene una novela corta. Esa novela corta se llama Sábado de Gloria, Sábados de Gloria. Y luego tiene algunos cuentos, ¿no? Tampoco tiene tantos. Entonces, Martínez Estrada es un autor que se suele relacionar con Kafka, ¿no? Con Franz Kafka. Y yo creo que si leéis bien y con mucha atención el cuento que se llama La Escalera, yo creo que lo vais a descubrir, ¿no? Entonces, y la influencia de Kafka se ve en muchos cuentos de Martínez Estrada. Por ejemplo, en la novela corta que se llama Sábados de Gloria, os cuento un poco de qué va. El protagonista es un hombre que trabaja en una oficina, es un empleado de una oficina, y lo único que quiere es pedir vacaciones, porque quiere irse con su familia de vacaciones. Entonces rellena el formulario y necesita firmas. El jefe se lo tiene que firmar, o varios jefes. Y esto es el único problema que se cuenta en la novela corta, ¿no? O sea, esto es todo. Todo lo que pasa en la novela corta es un hombre que quiere pedir vacaciones. Nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Él está intentando pedir las vacaciones y, mientras tanto, llega una revolución. Llega una revolución, entonces de repente hay una especie de caos y histeria colectiva y todo se hace muy complicado. No os voy a contar cómo termina, por si lo queréis leer, ¿vale? Entonces, leed el cuento La Escalera
¿qué es lo que tenéis que hacer? Luego también os voy a mandar las preguntas en Word, pero os cuento. Mirad muy bien el ambiente, cómo es el ambiente donde se desarrolla el cuento, que es lo curioso, ¿no? En las descripciones del ambiente. Segundo, ¿quién es el protagonista y qué problema tiene? ¿Qué problema tiene el protagonista? Muy importante, mirad bien el problema que tiene, que está intentando solucionar el protagonista del cuento. Pensad cómo este problema del protagonista se puede relacionar con Kafka, con la literatura de Kafka. ¿Cómo esto, este cuento de Ezequiel Martínez Estrada se parece, en qué sentido se parece a Kafka? Y quizá cuarta pregunta, ¿qué es lo que hacen los gatos en el cuento y por qué son importantes los gatos del cuento? ¿Vale? Así que 4 preguntas. Entonces, también os mando las preguntas en Word, me mandáis las respuestas y luego otra vez lo vamos a resumir. Bien, entonces luego tenemos la autora que se llama Silvina Ocampo, también argentina, mucho menos conocida, está un poco olvidada la pobre. Venía de una familia de 6 hermanas, todas, yo creo que casi todas de ellas eran así como creadoras, ¿no? Su hermana mayor se llamaba Victoria y es importante porque Victoria Ocampo fundó la revista Sur, donde publicaba Borges, donde publicaba Martínez Estrada y donde publicaban muchos autores de la época en Argentina, ¿no? Así que también su hermana era importante. Bien, entonces Silvina Ocampo era pintora por educación y se dedicaba a pintar, pero también escribía. Una cosa curiosa, Silvina Ocampo se casó con Adolfo Bioy Casares, o sea, el autor que vamos a tratar en la siguiente clase, eran marido y mujer, y además eran amigos muy buenos de Borges, o sea que los tres, Silvina, Bioy Casares y Borges, eran muy, muy amigos y escribían juntos. Tienen algunas obras que escriben los tres juntos. Y Silvina también escribía con su marido, escribían juntos. Por ejemplo, tienen una novela, que es una especie de novela detectivesca, que se llama Los que aman odian. Los que aman odian es una novela detectivesca que escribe Silvina junto con su marido Bioy Casares. Está bien la novela, os la recomiendo. Bien, entonces Silvina Ocampo escribía cuentos, tiene bastantes y están un poco olvidados, ¿no? Ella siempre ha estado un poco a la sombra de Borges y de su marido, pero por otra parte ella misma decía que le gustaba estar a la sombra, ¿no? Que no quería ser famosa. Bien, entonces tenéis el cuento La boda, que es un cuento muy cortito, es muy breve. También, ¿qué es lo que tenéis que mirar en este cuento? Porque los cuentos de Silvina Ocampo son muy diferentes. De todos los autores que vamos a tratar, Silvina Ocampo es muy diferente, ¿no? Bueno, en realidad todos los autores son bastante diferentes entre sí, ¿no? Pero Silvina Ocampo es realmente curiosa porque es muy, muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que mirar? ¿Quién es el protagonista del cuento? Y cómo ve el mundo, ¿no? ¿Quién es el protagonista y cómo ve el mundo? ¿Qué perspectiva tiene del mundo? ¿Desde qué perspectiva mira el mundo? ¿Y por qué esta perspectiva es tan específica? Tercera pregunta, el tema del cuento. ¿Cuál es el tema del cuento? Y último, ¿cómo explican el suceso, ¿no? Lo que pasa en la historia, cómo lo explica la protagonista del cuento y cómo lo explica la gente alrededor, ¿no? Cómo lo explican los demás, porque allí hay un choque, ¿no? Hay un choque de perspectivas, ¿no? Silvina juega con perspectivas y es algo que es típico, ¿no? Para sus cuentos. Bien, entonces tenéis que leerlo, responder estas preguntas y luego otra vez vamos a resumir vuestras respuestas y vamos a hablar de lo que es típico en la poética de Silvina Ocampo. Y la última cosa, quizá,
es un poco el panorama de la época, ¿no? O sea que estamos, bueno, estamos en una época muy, muy curiosa y muy, muy fructífera, ¿no? Está escribiendo Felisberto Hernández, al mismo tiempo que Ezequiel Martínez Estrada, al mismo tiempo que Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, y al mismo tiempo que Borges, ¿no? Todos estos autores prácticamente son de la misma época, ¿no? Y escriben todos en la misma época y muchos de ellos publican en la revista El Sur, ¿no? Entonces, claro, allí es curioso porque, claro, por ejemplo, Borges es muy diferente, ¿no? Borges es aparte, ¿no? Porque su poética, sus cuentos son muy diferentes. Ezequiel Martínez Estrada también es diferente, ¿no? Pero sí que allí se puede ver una cierta línea de autores que tienen más cosas en común, ¿no? Y son Felisberto Hernández, Adolfo Bioy Casares. Y esa poética de lo fantástico que tienen estos dos autores, Felisberto Hernández y Bioy Casares, luego yo creo que se puede relacionar con Julio Cortázar, ¿no? Entonces serían estos tres autores que tienen que es como una especie de línea de evolución o algo, podríamos quizá decir, ¿no? Que tienen una poética bastante parecida a lo que después escribe Cortázar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Martínez Estrada es muy diferente, ¿no? De esta, digamos, de esta línea. Bien, pues nada más por hoy en esta clase corta, un poco de resumen. Así que os mandaré también las preguntas por correo, me mandáis las respuestas y voy a intentar luego resumirlo en otro vídeo y a ver si así podemos un poco trabajar y sustituir las clases, ¿vale? Pues espero que estéis todos bien y a ver si nos vemos pronto. Hasta luego.